Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a charlar un poquito en este seminario sobre delirium. Así que para hacerlo, vamos a establecer los objetivos que tenemos para el seminario. Primero, conocer las definiciones de lo que sería el delirium, reconocer predisponentes y desencadenantes de esta condición, familiarizarse con el uso de herramientas para el diagnóstico, algunas nociones básicas sobre algunos diagnósticos diferenciales y cómo abordamos a los pacientes que tienen delirium desde la cuestión complementaria y el tratamiento. Así que para cumplir con esos objetivos vamos a charlar un poquito de la definición de la fisiopatología de manera muy sucinta, de los factores de riesgo y desencadenantes, el diagnóstico y herramientas y algunos diferenciales complementarios, prevención y tratamiento. Así que bueno, la primera pregunta que tenemos que responder o tratar de hacer es qué es el delirium, ¿no? Porque a lo largo y ancho de la historia han surgido un montón de términos que hacen referencia a unos estados mentales alterados. Entonces encontramos en algunas partes de la literatura términos como encefalopatía o falla cerebral aguda, o más comúnmente síndrome confusional o síndrome confusional aguda. Y esto no es solamente, digamos, para nosotros que estamos estudiando el tema, sino que es una cuestión que trasciende los idiomas. Tanto es así que hubo un momento en que un grupo de sociedades se juntó y decidieron hace no tantos años ponerle fin, digamos, a esta discusión y ponerse de acuerdo con cómo iban a nomenclar o cómo iban a llamar esta condición. Entonces sale la cuestión de empezar a llamarlo delirium y, por otro lado, la encefalopatía aguda. Hoy vamos a charlar de lo que sería el delirium en sí mismo, que empezando a hablar de algunos conceptos, se sabe que es un síndrome neuropsiquiátrico que es grave porque presenta, en el caso que no podamos resolverlo, complicaciones que pueden ir desde la muerte, pasando por demencia y por otras cuestiones también de gravedad. La característica principal es que es de comienzo agudo, en algunos casos también puede ser subagudo en el caso que no se trate, y está caracterizado como un déficit de la atención, una alteración de la cognición y una alteración del nivel de conexión con el entorno. Que esto ha sido muy difícil la traducción del término awareness, que es en inglés, a un término en el español, cuestión que también genera en algunos casos cierta confusión. Y otra característica fundamental es que es fluctuante, o sea, vamos a ver un paciente que a lo largo del día va a ir cambiando su nivel de alerta, ¿sí? Su estado de conciencia, desde muy dormido quizá, que podemos verlo sobre todo en las horas del día, hasta muy excitado, que eso sobre todo lo podemos llegar a ver a la noche. ¿Sí? Esta es una definición del DSM-5, que es una guía de definiciones sobre algunas condiciones neuropsiquiátricas, y fíjense que repasa las mismas cuestiones. Primero, es un síndrome clínico, ¿sí? Y ese síndrome clínico no es una enfermedad en sí misma, ¿sí? Y el punto primordial es que tenemos una alteración de la atención y de esta conciencia de ser, ¿sí? Que es la traducción literal de lo que sería awareness. Después es agudo y representa un cambio del estado basal, ¿sí? O sea, el paciente estaba de una forma y de repente empezó a estar de otra, a eso hace referencia. Y tiene una tendencia a la fluctuación, como explicábamos anteriormente. Tiene que alterar, además de la conciencia de ser y la atención, algún otro área cognitiva, como puede ser la memoria, la orientación, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, etcétera, que no tenga otro motivo preexistente, como puede ser el caso, por ejemplo, de las demencias, y que encontremos evidencia clínica de un trastorno subyacente que esté generando esta condición. ¿Sí? Entonces, pasamos en limpio, ¿les parece? Tenemos un cuadro agudo, fluctuante, que no tiene una causa previa, tiene una evidencia de una causa subyacente que se manifiesta con alteración de la atención, la orientación y otra esfera cognitiva. ¿Está bien? Su fisiopatología es por demás compleja y se entiende que es una cuestión multifactorial que se va a ver en pacientes que ya tengan ciertas vulnerabilidades, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, tener una patología degenerativa previa. Y acá va a estar involucrado diferentes cuestiones estructurales del cerebro, como las microglía o los astrocitos.
algunas cuestiones de disfunción vascular y también, por supuesto, algunos trastornos de neurotransmisores que pueden o no estar influenciados por algunos agentes externos, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias del delirium o por qué es importante que nosotros sepamos identificarlo y hacer algo al respecto? Bueno, es una de las causas de retraso del alta del paciente y de internaciones prolongadas que a veces pueden conducir a la institucionalización. Es causa también de complicaciones y muchas de ellas van a ser por iatrogenia. Es causa de aumento de mortalidad total y se ha visto que los pacientes que permanecen en un estado de delirium pueden más tarde desarrollar algún grado de trastorno cognitivo y de demencia. En cuanto a su epidemiología, nosotros vemos estos cuadros en pacientes que están hospitalizados, más frecuentemente en pacientes que están hospitalizados o que están institucionalizados. Sobre todo es una condición de adultos mayores y hay algunas cuestiones desencadenantes que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas son las cirugías. Cuanto mayor sea la cirugía, más está asociado, como pueden ser las cirugías cardíacas y las traumatológicas. A veces también como desencadenante podemos encontrar el ACV. Se dice que un cuarto de los pacientes que tienen un ACV, sobre todo cuando son extensos, pueden tener asociado un delirium que empeora su pronóstico. Las unidades cerradas también son un factor, digamos, de riesgo, y ni hablar si el paciente se encuentra ventilado. También en los pacientes que se encuentran con tratamientos paliativos, por cuestiones de dolor o de medicación o de alguna condición subyacente, también es más frecuente que lo encontremos y como habíamos dicho en los pacientes institucionalizados. Una cuestión muy importante es que nosotros identifiquemos factores de riesgo, que los vamos a dividir en aquellos que son predisponentes, o sea que son eh, inherentes al paciente que tenemos enfrente, y aquellos que son los precipitantes. Que los precipitantes van a ser condiciones agudas o subagudas que van a estar favoreciendo la aparición del delirio. En cuanto a los predisponentes, ya un poquito hablamos, ¿no? La edad avanzada, la alteración cognitiva, el término fragilidad, ¿no? Término que se usa mucho sobre todo en la gerontología, algunas comorbilidades cardiovasculares o renales, podemos nombrar, la depresión, el alcoholismo, las alteraciones visuales y auditivas, y también se ha visto en las neuroimágenes que los pacientes que tienen atrofia, sobre todo cortical, pueden tener cierta predisposición a desarrollar delirio. Y los precipitantes, que son estas condiciones exógenas, como pueden ser una enfermedad aguda, una ACV, una sepsis, trauma, cirugía, deshidratación, el estrés psíquico también se puede ser un precipitante, las medicaciones, que acá tenemos que estar muy atentos, sobre todo a las benzodiazepinas y a los opioides, el dolor y las unidades cerradas y la intubación orotraqueal. Para hablar un poquito de clasificación, ya me voy a mover un poco, vamos a encontrar que clínicamente podemos decir que el delirium puede ser hiperactivo o hipoactivo, siempre teniendo en cuenta que el paciente está tendiendo a la fluctuación, o sea que a lo largo del día lo podemos encontrar tanto en un polo como en el otro. ¿Está bien? El hipoactivo es aquel que nosotros encontramos sobre todo con una alteración del nivel de conciencia, o sea que está más dormidito, por así decirlo, está letárgico o está más en una condición como de sedación o de somnolencia, y el paciente está lento para procesar las cuestiones, y estos en general suelen tener un peor pronóstico. En cambio, en el otro polo tenemos todas las funciones en más. Tenemos un aumento de la atención, pero acá uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que lo que prima por sobre estos pacientes es la inatención? Bueno, sí, estos son pacientes que no pueden mantener la atención a una cuestión en particular. Por eso dice aumento de la atención espontánea. O sea, hay un ruido, el paciente dirige la atención para allá. Hay otro ruido, el paciente dirige la atención para acá. Y el examinador pasa a un segundo plano en el momento que alguna otra cuestión eh, irrumpe, digamos, en el espacio o en la habitación del paciente. Se encuentra en estado de hipervigilancia, que se dice. Además de eso, puede haber excitación o agitación psicomotriz, ansiedad e insomnio. Típicamente, el patrón, digamos, de hiperactividad se da a la noche. Esto se dice que es porque al haber una disminución de lo que serían los estímulos externos,
el paciente en ese momento genera, digamos, una cuestión paradójica y se hiperactiva, mientras que esta es la pregunta típica que por ahí le podemos hacer al compañero de habitación del paciente: ¿cómo durmió anoche? Porque por ahí lo vamos a ir a ver a la mañana y el paciente está súper dormido, está difícil de despertar, y el compañero de habitación nos dice: no, ayer estuvo hecho una furia, no durmió en toda la noche, estuvo gritando, se estuvo queriendo arrancar las cosas. Bueno, ese sería el patrón típico de un paciente, digamos, con un delirio. En cuanto al diagnóstico, ya dijimos, ¿no? Paso 1, veamos la atención y la reactividad de este paciente. El paso 2, ver si hubo un cambio agudo de su estado basal y si está fluctuando. Y esto me gustó porque podemos, en cuanto a la examinación, hacer algunas cositas en general. El examen físico general, por ejemplo, siempre vamos a tener que entrar al paciente a través de los signos vitales. Si es un paciente que tiene un delirio y además está febril, bueno, ya nos indica que tendríamos que estar buscando una causa infecciosa subyacente. Ni hablar si además de que febril está hipotenso, y ahí ya podemos decir que es un paciente que por ahí que está séptico, ¿sí? Y dentro de los signos vitales, a veces en algunos libros les gusta agregar como si fuera un sexto signo vital a la glucemia. Obvio que es causa en la hipoglucemia, y la hipoglucemia se puede ver asociado a trastornos del estado de conciencia. Después, por ejemplo, las mucosas, ¿no? Si es un paciente mayor que tiene las mucosas secas, podremos ir sospechando en que una de las causas puede ser deshidratación, o si tiene las mucosas ictéricas, quizá falla renal, o perdón, hepática. Después podemos buscar también si hay o no globo vesical, que a veces puede ser causa, o una impactación, por ejemplo, al momento de hacer un tacto rectal, y después dirigido a cada uno de los sistemas, ¿no? Si tiene o no algún ruido agregado en lo respiratorio, o dolor abdominal, o alguna otra cuestión que nos ayude a encontrar el desencadenante. En cuanto al nivel de conciencia, como decíamos recién, ¿qué es lo más frecuente y lo que tenemos que buscar? La alteración de la atención y de alguna otra función cognitiva, como puede ser la memoria. Y después el estado de conciencia, que va a ir desde vigil hasta comatoso, pasando por somnoliento, estuporoso. ¿Está bien? En cuanto a la examinación neurológica, aparte, digamos, del nivel de conciencia y la atención, tenemos que buscar, por ejemplo, si tiene o no meningismo, si tiene o no movimientos involuntarios, ¿no? Que esto puede ser, por ejemplo, en el caso de las encefalopatías hepáticas o renales, las mioclonías negativas, que son el flapping, ¿no? El paciente que como que se apaga, digamos, esa tensión de las manos, por ejemplo, podemos buscar, y después otros movimientos involuntarios que nos hacen sospechar en que esté teniendo una crisis convulsiva, como pueden ser algunas clonías. Y ni hablar del déficit neurológico focal, que ya dijimos recién, que en un cuarto de los pacientes puede haber un delirium asociado. Y después evaluar el riesgo que tienen estos pacientes según sus predisponentes y sus desencadenantes. Si tenemos una persona muy mayor con alguna alteración cognitiva que se viene a someter a una operación traumatológica grande, bueno, ya sabemos que hay que encender las alarmas y estar muy vigilantes con respecto a si desarrolla o no un delirio. ¿Está bien? Obviamente esto no siempre es tan fácil como venimos charlando, y para eso se han diseñado un montón de herramientas para ayudarnos, que son estos scores. Fíjense, más de 50 herramientas desarrolladas, teniendo en cuenta si el paciente está o no internado en UTI, y tienen un montón de usos, como puede ser el tamizaje o una primera valoración, o para ver severidad o para ver pronóstico. Bueno, la única que vamos a nombrar hoy para cuestiones de este seminario es el CAM. Que el CAM, si nos ponemos a fijar, básicamente nos hace un resumencito de lo que es un confusional. La primera pregunta que se hace es si ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente. ¿Sí? Y acá, primer punto, dijimos que era un cuadro agudo y que tiene tendencia a la fluctuación. Si no tiene un cuadro agudo y no tiene tendencia a la fluctuación, bueno, no, ya sabemos que no es un confusional, no fuimos. En el caso de que sí sea así, continuamos en la gráfica. En la segunda pregunta que se hace es, ¿el paciente se distrae con facilidad o tiene dificultad para seguir una conversación? O sea, la alteración de la atención. Si no es así, nos fuimos, tampoco es un confusional. Si en el caso que lo fuera, pasamos a la tercera pregunta. ¿El paciente manifiesta ideas o
conversaciones incoherentes o confunde a las personas que lo rodean, acá pasamos a otra cuestión clave, que es el pensamiento desorganizado. En el caso de que lo fuera así, vamos a la última pregunta, que es la alteración del nivel de conciencia. ¿Está alterado el nivel de conciencia en el paciente? O sea, que es si está vigil, si está somnoliento, si está letárgico o estuporoso, o si directamente está en coma, que sería lo más grave de todo. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito, para hacer diagnóstico con el CAM tenemos que sí o sí tener las dos primeras, que sea agudo fluctuante y que presente inatención, más alguna de las siguientes, que tenga un pensamiento desorganizado o un nivel de conciencia alterado. ¿Está bien? Eso como para hacer un resumen del CAM. En cuanto a la impresión diagnóstica, ya dijimos, podemos caracterizarlo clínicamente en lo que sería un confusional o un delirium hiperactivo o uno hipoactivo, y después pensando ya en la etiología, podemos decir que, bueno, puede ser de causa estructural, pensando en algo vascular, como puede ser isquémico, hemorrágico, una ACV, causas no vasculares, infecciones del sistema nervioso central o un evento epiléptico, y de las causas no estructurales ya pasamos a lo que sería metabólico, como puede ser la falla renal o hepática o alguna alteración en la glucemia, las endócrinas, ¿sí? Las alteraciones, por ejemplo, en la función tiroidea, las farmacológicas, o pueden ser, por ejemplo, con las benzodiazepinas o los opiáceos, y algunas otras alteraciones del medio interno, como puede ser, por ejemplo, una hiponatremia o una hipocalemia o una hipocalcemia, o sea, todas alteraciones del medio interno que pueden terminar en un delirio. Acá como para algunos conceptos básicos sobre diferenciales, este cuadrito fíjense que nos compara lo que sería el delirium o la demencia, que por ahí es lo que más difícil se nos presenta en la guardia o en el consultorio, y después tenemos otros dos cuadros que van a ser la depresión y la psicosis. Lo importante acá es que fíjense que el delirium marca positivo para todos los conceptos que veníamos charlando. Que sea agudo, que esté caracterizado sobre todo por la inatención, que tenga un estado alterado de la conciencia, que tenga pensamiento desorganizado, que tenga una actividad psicomotriz alterada y en este caso ya dijimos, si era agudo, ¿por qué es crónico? Y acá medio como que se contradice el cuadrito. Pero tengan en cuenta que un delirium que no se diagnostica y se extiende en el tiempo puede terminar siendo la causa de una demencia, que es uno de los diferenciales número uno. En cuanto al abordaje de estos pacientes, recordemos el concepto de que el delirium es un síndrome y no una enfermedad en sí misma, ¿sí? Entonces, al momento del plan de estudio, siempre tratemos de dirigirlo a cuál es la causa clínica desencadenante. Y para eso vamos a tener algunas cuestiones complementarias que nos van a ayudar a descubrir cuál es la causa subyacente. Entonces, en el laboratorio comenzamos con la glucemia capilar, que ya dijimos que hasta la podemos considerar como un signo vital, ¿sí? Tantos estados de hiper como de hipoglucemia pueden generar un confusional. Después, hematocrito, porque la anemia grave y aguda puede ser causa también de un estado, de un delirium. Los glóbulos blancos, porque nos ayudan a identificar si, por ejemplo, hay una infección subyacente que está generando o precipitando este delirium. Las plaquetas y el TP sobre todo pensando en una hepatopatía y una falla hepática, ¿sí? Junto con el resto, con la TGO, la TGP y la FAL. Después tenemos urea, creatinina, sodio, potasio, magnesio y calcio, ¿sí? Es importante que veamos los electrolitos de estos pacientes, que sobre todo en los pacientes añosos que están con medicación puede haber alteraciones severas, el estado de ácido base, y podemos sumar también en este caso, y ya dirigido, un sedimento de orina, pensando que puede haber o no una infección, un examen toxicológico, eso sobre todo también en los pacientes más jóvenes que vienen con un cuadro de delirium, más menos cultivos, pensando siempre y cuando haya una infección, como cultivos o esputos o un urocultivo. Después las imágenes no son para todos los pacientes. Por fortuna, nosotros solemos decir que son más frecuentes las infecciones urinarias que las meningitis. Entonces, tengamos en cuenta que la gran mayoría de las causas de delirium son no neurológicas en primera instancia. ¿Está bien? Entonces, solo lo vamos a usar en algunos pacientes. ¿En cuáles? En aquellos que en la examinación, por ejemplo, encontremos un déficit neurológico focal que previamente no tenía. Que haya tenido una historia de TEC, ¿sí? Tengamos en cuenta que los pacientes grandes y frágiles tienen más tendencia a las caídas
y que en las caídas ellos tienen más tendencia de hacer alguna complicación por el trauma, como puede ser un subdural. Y los subdurales cursan con delirio. Que tenga fiebre asociada a la encefalopatía, bueno, también. Fíjense que este paciente quizá termine realizándole una punción lumbar y necesitamos una tomografía de cerebro para ver que no tengamos ninguna contraindicación. O cuando ya llegamos al fin de toda la examinación, le pedimos el laboratorio, una placa de tórax, un urocultivo, y no encontramos ninguna causa, bueno, vamos a tener que hacer una neuroimagen y probablemente pasar al punto 3, que es la punción lumbar. ¿Sí? O sea, siempre que la etiología no sea clara y que ya haya descartado todas las cuestiones, bueno, pasamos al próximo paso y hacemos una punción. Y otros estudios que podríamos considerar, por ejemplo, serologías para HIV, la hormona tiroidea, por lo que dijimos que también desde lo metabólico y hormonal puede estar como una de las causas de delirium, electroencefalograma, porque hay a veces que las crisis convulsivas no son evidentes y puede cursar, digamos, con alteración del nivel de conciencia o con un delirium. Y siempre esto depende de cuál sea la causa de sospecha si le pedimos algún otro estudio. En cuanto al tratamiento, acá no es que hubo un error, es que es predominantemente no farmacológico el tratamiento. ¿Sí? Todos recomiendan que tratemos de hacer un tratamiento multidominio. Esto tiene un nivel de evidencia de recomendación de experto por las dificultades que significa hacer un estudio de este tipo y no suele haber un tratamiento farmacológico indicado por defecto. O sea, no hay una droga para todos. No es que a todos hay que ponerle quetiapina o que a todos hay que ponerle haloperidol. No, no, no. Esto se va a ir haciendo según el paciente, más o menos el antibiótico si pensáramos que tiene una causa infecciosa subyacente. Así que lo que nos tiene que quedar acá es que obvio que el tratamiento lo vamos a apuntar dependiendo qué es lo que pensemos que esté desencadenando el cuadro. ¿Está bien? Fíjense, un 30-40% de los pacientes pueden prevenir su delirium con medidas no farmacológicas. Importantísimo entonces, ¿no? Quizá en la sala de cuidados del hospital, sea en la UTI o sea en la sala de clínica general, o mismo si me tocara trabajar a futuro en, por ejemplo, un hogar de ancianos o alguna cuestión por el estilo, tendríamos que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Evitemos la contención física porque aumenta la agitación. Démosle un ambiente adecuado con iluminación diurna, ¿sí? Llegamos a la mañana a la sala, hay que abrir las persianas, hay que dejar que la luz del día entre, que nuestra buena pineal siga haciendo su ciclo sueño-vigilia, que tratemos de minimizar los ruidos por las noches, ¿no? Así el paciente tiene un buen descanso, ¿no? No tratemos de evitar que, por ejemplo, el servicio de enfermería entre a las 3 de la mañana, prenda todas las luces, dé la medicación a los pacientes que están dormidos, y eso termina por excitar, ¿no?, a estos pacientes. Visitas familiares frecuentes o acompañantes permanentes, en los casos que tengamos muchos predisponentes, esto es muy bueno, siempre ver una cara conocida, un afecto, que encima están vigilantes sobre cualquier cambio en el estado de conciencia. Y después esto también se puede utilizar y fácilmente y con un costo mínimo, las técnicas de reorientación o de memoria, ¿no? Tener en la habitación un calendario o tener relojes que nos indiquen el horario del día, o tener fotos o elementos familiares y personales, ¿no? Las pantuflas o el pijama, o tener fotos de los nietos en la mesita de luz, o cuestiones que el paciente las reconozca como familiares, ¿está bien? Y después, esto de la reorientación frecuente en lugar, tiempo y situación, cada una de las personas que se introduce del equipo tratante tendría que decir, ¿no? Bueno, mi nombre es Francisco Soín, yo soy su neurólogo, lo estoy atendiendo acá, por ejemplo, en el hospital regional, y hoy es, no sé, 21 de mayo, son las 2 de la tarde, y voy a proceder a evaluar. ¿Sí? Son todos métodos que ayudan a que el paciente esté continuamente informado de su situación. En cuanto al tratamiento farmacológico, atención con las benzodiazepinas, ¿sí? No solo no están indicadas, sino que en la mayoría de los casos están contraindicadas, porque que generan sedación justamente y a veces pueden desencadenar, digamos, el delirio. Solamente las indicamos en un caso específico de delirium, que es el delirium tremens, que esto puede ser por deprivación en los pacientes muy alcohólicos. En el caso que el paciente tenga convulsiones, lógicamente, también se da benzodiazepinas o en el caso que tenga abstinencia. Después los neurolépticos, como acá pongo por ejemplo el haloperidol,
son muy seguros, son buenos fármacos. No hay que tenerle miedo al haloperidol porque primero no es un fármaco depresor del sistema del reflejo respiratorio. Eh, Favorece en algunos casos el pensamiento organizado y es un buen tratamiento para algunos síntomas positivos que pacientes delirados. Lo único que hay que tener en cuenta es que tenemos que monitorear la función cardíaca, porque a veces puede haber bloqueos, y también baja el umbral convulsivo, ¿sí? Pero bueno, no hay que tenerle miedo al neuroléptico. Y acá podemos considerar la aplicación de, por ejemplo, olanzapina o risperidona, ¿sí? Eh, Siempre y cuando el paciente tolere la vía oral, por ahí una pequeña dosis a la noche para que el paciente tenga un buen descanso y reorganizar en los casos leves y moderados de delirium la actividad cognitiva del paciente. Y en el delirium severo, por ejemplo, que obviamente no está tolerando la vía oral, podemos usar el haloperidol intramuscular o intravenoso. Cuestiones de la prevención, si dijimos que el 30-40% se previenen con algunas medidas, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de tratar de reconocer estos pacientes de riesgo, ¿sí? Pacientes que dijimos que tienen algún deterioro cognitivo, pacientes añosos, pacientes que tienen alteraciones visuales o auditivas, pacientes que sabemos que probablemente terminen desarrollando un delirio. La orientación ambiental, con lo que decíamos, ¿no? Todos nuestros truquitos con el calendario, el reloj, presentarse ante el paciente, informarle en dónde estamos. Un buen manejo de la hidratación, ¿sí? Pacientes subhidratados obviamente van a ser propensos a desarrollar el delirio. Manejo adecuado de los esfínteres, ¿sí? Poner o no poner sondita, ver si está yendo de cuerpo o no, eso en controles, digamos, de internación. Corrección de posibles desencadenantes, ¿no? Estar siempre atentos en el laboratorio, que no haga una hipoglucemia o que no haga una hiponatremia o alguna cuestión por alguna infección. Evitar algunas drogas que por ahí a veces se dan en demasía. Respetar los horarios de descanso y evitar la contención física. Así que bueno, como para resumir un poquito el delirium, vamos a tener como una urgencia. No podemos dejar a una persona que está confundida durante muchas horas sin darle bolilla. Acá tenemos que abordarlo lo más rápido posible para sacarlo de ese estado. Características clínicas clásicas: es agudo, es fluctuante, hay una alteración en la atención y en el nivel de conciencia. Tendríamos que identificar pacientes que tienen predisponentes para evitar que se desarrolle este cuadro. Busquemos siempre la causa subyacente y tratemos la causa subyacente. Así que bueno, cualquier cosita, estamos en contacto.